Queridos aficionados del Barcelona, primero de todo quiero daros las gracias por estar siempre ahí, menos cuando no estáis. Bueno, que siempre estáis, pero a veces no con muy buen humor. Ya me entendéis, no sé, os gusta mucho criticar a mí porque soy de fuera, pero luego os preocupáis porque sube la Oriols. Venga ya, hombre. Volvemos a ser líderes, era muy importante ganar los 3 puntos y ahí estaba yo para recuperar ahí el liderato muy importante, porque muchos de vosotros hablan de mí, que no aparezco en días importantes, pero mira ayer. Sí, tan. Barça-Levante, partido de altura, vamos 1-0, peligra el liderato, ¿quién lo asegura? Aparece Frenkie de Jong para el 2-0, un vendaval, contra el Oviedo también, partido trabado, espectacular centro mío, gol de Lewandowski. Sí, señor, no sé qué más esperas. ¿Quieres datos? Más datos. Yo llevo 4 asistencias y un gol esta temporada. ¿Queréis sangre? Ok, llevo una tarjeta roja y muchas protestas de cuando perdemos contra el Madrid. Cuando perdemos un partido por culpa del árbitro, que sé que es algo que os gusta mucho que denuncie. Sí. Yo lo sé. No sé qué más necesitáis. Yo soy un hombre muy alegre, como puedes ver. Sí. Mi alegría se contagia al resto del equipo. Explico chistes. Mira, por ejemplo, ring. ¿Quién es? Buenos días, le llamo del 1004. Anda, ¿y qué tal va la Reconquista? Y los que han estudiado historia se ríen. Cubarsí se ríe. Eric se ríe. Pareja de centrales feliz. Lamin dice 6-7. No ha entendido nada, pero está feliz por mí. Soy el ama de la fiesta. Próximo día, más conducciones, más posesión, más Frenkie de Jong para que veáis que estoy feliz aquí, todo bien. Pues levanto el pulgar para arriba. Un abrazo a todos y Visca Barça.